Buenos días, mis alumnos de 11º grado, buenos días, espero se encuentren muy bien, que hayan amanecido pues muy motivados, no solamente para las clases, sino que en todo lo que tengan que hacer, en todos sus quehaceres. Espero que se encuentren muy motivados el día de hoy y que estén muy bien en casita con su familia, que es lo más importante, muchachos. Lo más importante es tener salud en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Y pues, ¿cómo podemos obtener más salud? Siendo positivos. Nada de andar ahí pensando en que todo esto pues no sabemos cuándo se va a acabar. No, tenemos que adaptarnos a la realidad, a lo que estamos viviendo, y aceptarlo y acomodarnos de una manera positiva. ¿Ok? Primeramente demos gracias a Dios. Demos los buenos días al Señor, muchachos. Y empecemos. Señor, en tus manos coloco mis preocupaciones y problemas. En tu sabiduría coloco mi camino, mis direcciones y mis objetivos, mis anhelos. Y en tu amor coloco mi vida. Espero, muchachos, que tengan hoy pues una mañana bendecida, que nosotros tenemos la dicha de estar aquí presentes un día más, un día más que Dios nos regala para poder apreciar todo lo que podemos ver, cómo podemos respirar, ya que muchas personas lastimosamente no pueden. Y pues grandemente es Dios el que nos da esa voluntad, esa capacidad, esa salud, esa fortaleza para estar aquí presentes. Ustedes en sus casas y yo aquí pues queriendo ayudarles en lo que puedo como profesora. Pues gracias a Dios por eso, grandemente. Dios es el único que nos da todo lo que necesitamos a diario. Y no tenemos que olvidarnos de darle las gracias a diario cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, cuando estemos con nuestra familia, en los momentos más felices acordarnos de Dios, en los momentos más tristes acordarnos de Dios, porque en todo tiempo tenemos que estar ahí con Él, no olvidarnos, porque si es así, pues no vamos por un buen camino, no tendríamos una salida positiva para nuestros problemas, para nuestras angustias. Así que los invito a que siempre rindemos gracias a Dios. Quedemos reunidos y bendecidos en el nombre de Jesús, que es tan maravilloso con nosotros día a día. Y pues bendiciones a su familia, bendiciones a cada uno de ustedes. Y los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empecemos la clase. Habíamos visto el tema anterior, congruencia de triángulos. Ese tema pues habíamos estudiado cuando dos triángulos son congruentes. Teniendo dos triángulos congruentes, decíamos que eran congruentes según algunas características. Las características eran los lados, los ángulos, los vértices y algunos postulados que les mencioné. Según la teoría, hay ciertos postulados que nos dicen por qué dos triángulos pueden ser congruentes. Habían unos postulados que se llamaban correspondencia lado, ángulo, lado, correspondencia ángulo, lado, ángulo, correspondencia lado, lado, lado y correspondencia lado, ángulo, ángulo. O sea que si cumplían esas características, dos triángulos eran correspondientes. Hicimos un pequeñito ejemplo y también les dejé una tarea que casi nadie me la entregó. No sé Wilson qué le pasa, pero Wilson ha sido muy puntual con las tareas y no me ha entregado tareas. Josué no me entregó esa tarea. Samuel no me entregó esa tarea. Isaac no me entregó esa tarea. Alex tampoco me entregó esa tarea. Daniel tampoco me entregó esa tarea. Victoria me entregó algunas tareas. Felicidades, Victoria. Luis no me entregó tareas. No sé qué voy a hacer con ustedes, muchachos. Tanto que les estuve diciendo hagan tareas. Pero la de ese triángulo que les dejé en la tarea de matemáticas no me la hicieron. Muchos, bueno, la mayoría,
todos, bueno, Samuel, Josué, Isaac, Luis, no sé, Alex, me hicieron la tarea de física. Es que le faltó a algunos de hacer un análisis un poquito profundo, pero lo hicieron, lo felicito. Pero las matemáticas no me la han hecho y eso pues no les he puesto nota en esa casilla de esa clase. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver lo que son semejanzas de triángulos, muchachos. Semejanza de triángulos tiene mucho que ver con lo que es congruencia de triángulos, pero en términos corrientes decimos que dos triángulos o figuras geométricas son semejantes si tienen exactamente la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Ahí es cuando yo les hablaba en la clase pasada, cuando trabajábamos a escala, que digamos, una casa pequeñita puede compararse a escala con una casa grande, ¿no? O sea, con el mismo estilo. O sea que esto va a ser semejante, ¿ok? No necesariamente el mismo tamaño pueden tener esas dos triángulos o figuras geométricas, lo que esté usando. También pueden ser dos circunferencias, cuadrados, triángulos, equiláteros, cualquier figura geométrica que a usted se le venga a la mente. Otra manera de expresar esto es decir que dos figuras son semejantes si una de ellas es un modelo a escala de la otra, lo que estábamos hablando aquí ahorita. Miren, cuando uno trabaja a escala. Y pues vamos a empezar con una pequeña definición. Vamos a escribir definición para que más o menos entendamos o darles a entender a qué nos referimos cuando hablamos de semejanza de triángulos, ¿ok? Entonces nos dice, para dos números reales cualquiera, mire esta definición. Nos está diciendo que para dos números reales cualquiera, A y B distinto de 0, la razón de A a B es el número real A sobre B. Eso significa razón. Esa es una pequeña definición que debemos saber para después entender qué significa semejanza de triángulos. Hay otra pequeña definición donde nos dice una proporción es una expresión de la forma. Vamos a escribirla para que siempre la tengan ustedes en cuenta. ¿Ok? Tenemos otra definición también donde nos dicen una proporción es una expresión de la forma A sobre B igual a C sobre D, donde B y D tienen que ser distintos de 0. Recordemos que las razones se usan como para comparar cantidades, muchachos.
Cuando efectuamos una división, eso es una razón, ¿ok? A eso le llamamos razón de dos cantidades, la primera dividida por la segunda. La razón pues es un número abstracto, esto es un número sin una unidad de medida. Por ejemplo, 4 entre 5 o 10 entre 2 es 5, es un número cualquiera. La razón de tres números o más números se expresa como la razón continua. Así, la razón de 3 centímetros a 4 centímetros a 5 centímetros es la razón continua de 3, 4 y 5. Eso lo vamos a entender más que todo con un ejemplo, muchachos. Con un pequeño ejemplito para que ustedes vayan más o menos a entender qué significa proporción. Dice que es una expresión de la forma A sobre B igual a C sobre D. Esto les recuerda más que todo a la división de números racionales, ¿se acuerdan? No, perdón, números fraccionales. Cuando un número partido, digamos 3/4 igual a 5/3. Eso es una proporción. Pero cuando se le llama proporción porque estamos hablando ya después en figuras geométricas, ¿ok? Entonces por eso es que nosotros no le podemos llamar a división de fracciones o división de fracción, no. Por eso le estamos llamando razones y proporciones, porque ya dentro de la geometría cambian el léxico de la matemática cambia. ¿Ok? Entonces algunas propiedades que podemos mencionar son, vamos a mencionar propiedades. ¿Ok? Vamos a mencionar propiedades. Y la primera, propiedades. La primera nos dice que A sobre B va a ser igual a C sobre D si y solo si AD va a ser igual a BC. ¿Se acuerdan? Esto es como hacer operación cruz. Este con este y este con ese. Si solo si esos dos productos son iguales. Y esta nos sirve para encontrar cualquiera de las cuatro valores conociendo tres de ellos. ¿Sí? Más adelante vamos a entenderles con ejemplitos. Esta es la 1, la 2, A sobre B va a ser igual a C sobre D si y solo si A sobre C es igual a B sobre D. Miren, ya esta cambia, esta es ya diferente. Hay una tercera que nos dice que A sobre B va a ser igual a C sobre D si y solo si A más B sobre B va a ser igual a C más D sobre D. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos dos parejas de segmentos, ya sabemos que son segmentos. Son proporcionales si y solo si las longitudes forman una proporción verdadera. ¿Qué quiere decir? Supongamos que nos están dando dos segmentos. Miren, dos segmentos. Uno que mide 2 centímetros y uno que mide 4 centímetros. Ahora nos están dando otros dos segmentos. Uno va a medir 6 centímetros y otro va a medir 12 centímetros. ¿Okay? Uno mide 6 y otro 12. Ahora bien, ¿cómo puedo verificar cómo puedo verificar si esos segmentos son proporcionales? Entonces voy a decir yo, el primer par que yo tengo es 2 y 4. Y eso va a ser igual, o sea, estos
van a ser iguales si esa igualdad, o sea, 6 sobre 12, si hay una igualdad. A esto le llamamos proporción. Eso va a ser sí y solo sí. ¿Qué nos decía la fórmula cuando hacíamos operación cruzada? Miren. Solo si 2 por 2 es igual a 6 por 4. Y 2 por 12 es 24. Y 6 por 4 es 24. Entonces eso sí se cumple. Quiere decir que los segmentos son proporcionales. Y mire, ahí es cuando estamos entendiendo un poquito las pequeñas definiciones que vimos arriba con estos pequeños ejemplos. Mire, que me dicen que segmentos van a ser proporcionales si se cumple esa igualdad que estábamos haciendo anteriormente en estas definiciones. Mire, en esta y en esta. Van a ser proporcionales segmentos de figuras geométricas si eso se cumple. De lo contrario, si no se cumple, pues no son proporcionales. ¿Ok? Y aquí con un pequeñito ejemplo, pues lo hemos ejemplificado un poquito bien. Ahora bien, dos triángulos, digamos, son semejantes si solo si existe una correspondencia 1 a 1 entre sus vértices. Mire, ahora ya no dicen lados, sino que dicen vértice, tal que la correspondencia o los correspondientes parejas de ángulos sean congruentes y las correspondientes parejas de lados también sean proporcionales. A esa correspondencia se le llama semejanza. Oiga bien, ahora ya vamos entendiendo lo que significa semejanza. Teniendo dos triángulos, mire, tenemos un triángulo aquí. Tenemos un triángulo y tenemos otro triángulo más pequeño, no importa a qué escala los estemos haciendo. Digamos que esto tiene vértice A, vértice B. Tengo el C. Digamos que este tiene un vértice E, un vértice F y un vértice T. Si yo tengo estos dos triángulos y son semejantes, para que sean semejantes, tienen que ser que exista correspondencia 1 a 1. O sea, estos dos tienen que tener correspondencia 1 a 1 entre sus vértices. Mire, estos son los vértices. Estos de aquí. Estos de aquí son vértices. Mire, este con este. Ahora bien, tal que las correspondientes parejas de ángulos, o sea, estos ángulos que estamos viendo acá, estos ángulos, miren, esos ángulos que vemos ahí, sean congruentes y las correspondientes parejas de lados sean proporcionales. O sea que si este lado mide 4 y que este lado mide, digamos, 2, este 10, este 5, este 6 y este 3. Quiere decir que este lado AB que sea igual a 5 y EF que es igual a 2, perdón, este no es 5, este es 4, y que BC sea igual a 6, este lado, mire este lado que tenemos acá, este lado, y que FD sea igual a 3. Para que eso sea correspondiente, tiene que decir que 4 sobre 2 tiene que ser igual a 6 sobre 3. Mire, entonces si eso es igual, si esa igualdad se cumple, entonces yo voy a decir, esos dos triángulos son correspondientes. Entonces 4 entre 2 es, ¿cuánto? 2, mire, igual, igual que está aquí. Bueno, de aquí me sale que es 2. Igual, 6 entre 3 es 2. Quiere decir que esos triángulos son correspondientes.
su igualdad se cumple. Miren, es lo que nos dice una definición. Dos triángulos son semejantes si, solo si existe una correspondencia uno a uno entre sus vértices, tal que las correspondientes parejas de ángulos sean congruentes, o sea, estos sean congruentes, miren, sean congruentes y que las correspondientes parejas de lados sean proporcionales, los ángulos congruentes y los lados proporcionales. A esa correspondencia se le llama semejanza, ¿ok? Entonces, para indicar que dos triángulos son semejantes, escribimos nada más de esta manera, miren. Yo como comprobé que esos triángulos son semejantes, entonces voy a decir yo, el triángulo ABC es semejante con este ganchito que está ahí al triángulo EFD. Miren, y ahí yo estoy diciendo que esos triángulos son semejantes. ¿Ok? Para los triángulos, pues digamos que este ángulo, este vértice va a ser correspondiente a este B sea correspondiente a F y que C sea correspondiente a D. Tiene que ser ángulos congruentes y lados correspondientes. Es lo que nos dice la teoría. ¿Ok? También los ángulos tienen que tener, así como se lo estoy explicando, ser congruentes. Tienen que tener congruencia. Ya sabemos qué significa congruencia, ¿verdad? Anteriormente lo habíamos visto. Entonces hay unos teoremas fundamentales de la proporcionalidad y de su recíproco. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos una recta paralela a un lado de un triángulo que interseca un punto en distintos puntos de otros dos. Ya me estoy trabando, muchachos, espérense. Miren que ya me estoy trabando. Si tengo una recta paralela a un lado de un triángulo, o sea, digamos que yo tengo un triángulo. Vamos a pasar otra línea. Si yo tengo un triángulo, miren, ahí tengo un triángulo. Y a ese triángulo le paso una recta. Mire, le paso una recta. Mire, si una recta paralela a uno de los lados de un triángulo, quiere decir que este es un lado del triángulo. Mire, estas dos son paralelas. Estas dos rectas son paralelas. Mire, entonces, y tengo que esta recta me interseca en dos puntos diferentes. Mire, o sea, en un lado del triángulo que me interseque aquí y me interseque aquí. Me está intersectando en dos lados del triángulo. ¿Ok? Entonces determina sobre ellos un segmento que son proporcionales a dichos lados. ¿Cómo así? Digamos que a este triángulo yo le di un nombre. En este vértice se llama B, vértice A, vértice C. Pero estos dos puntos también tienen nombre, D y E. Miren, quiere decir que en el triángulo ABC, triángulo ABC, y sea E y D puntos de A y B, o sea, quiere decir que el punto D, mire, este punto que tenemos aquí, corresponde al segmento BA. Y que el punto E corresponde al segmento CB. Recuerde, un lado de un triángulo es un segmento. ¿Ok? Entonces, si eso se cumple, si yo tengo una recta paralela a uno de los lados de un triángulo, quiere decir que mis lados son proporcionales. Miren, mi lado AB sobre AD va a ser proporcional al lado AC y AE. Igual, perdón. Entonces esto indica proporcionalidad, muchachos. Si yo tengo una recta paralela a uno de los lados de un triángulo y que esa recta interseque uno o dos de los lados de un triángulo, quiere decir que hay proporcionalidad. ¿Sí? Proporcionalidad indica que dos de los lados
son iguales, o sea que esto es igual a esto y que esto se cumple, o sea que es verdadero, ¿ok? Una recta interseca a dos lados de un triángulo y determina sobre dichos lados segmentos proporcionales a ellos. Entonces eso es paralelo a un tercer lado. Eso ya lo habíamos visto, ¿sí? Eso ya lo hemos visto nosotros en proporcionalidades, en rectas paralelas, en rectas de, digamos, rectas perpendiculares. ¿Se acuerdan? Una proporción tal como, digamos, una proporción tal como A sobre B igual a C sobre D, se puede expresar de 8 formas diferentes. Cada una de las proporciones posibles se obtiene usando la misma dirección como sigue. O sea, ya les voy a mostrar. Vamos a hacer diferentes triangulitos, ¿no? ¿Ok? Digamos que tengo un triángulo. Aquí. Miren, tenemos esos dos triángulos y nos dicen que una proporción tal como A sobre B, o sea, como la que tenemos aquí, se puede expresar de 8 formas, ¿ok? Y estas son una de las formas, o sea, cuando tenemos la dirección hacia abajo, cuando tenemos esta dirección hacia abajo, A sobre B va a ser igual a C sobre D. O C sobre D igual a sobre B, lo contrario, por propiedad transitiva. Las siguientes, si las tenemos hacia arriba, como las flechitas que tenemos acá, dice que B sobre A va a ser igual a D sobre C. Y lo mismo de manera inversa. También tenemos cuando son hacia la derecha y hacia la izquierda, o sea, cuando van de este lado, miren. Quiere decir que me quedaría como A sobre C igual a B sobre D. Mire, eso nos ayuda mucho para la correspondencia de triángulos, muchachos. Esas son correspondencias de triángulos. Y ahí después, por propiedades, podemos saber cuando tres o más rectas paralelas se dividen proporcionalmente y transversalmente. Y ahí es cuando hacemos el análisis por qué propiedades podemos ver si eso o no son proporcionales. Si esas rectas o no son proporcionales. ¿Ok? Miren, el tema de hoy va a llegar hasta aquí. Todavía no tenemos ejercicios, ¿ok? Todavía no les enseño. Me faltó el otro triángulo para el otro lado, permítanme. Todavía no hemos llegado a la parte así como de estas flechitas indican hacia la izquierda. Miren, A, B, C y D. Y si lo tenemos de este lado, C sobre D va a ser igual a D sobre B. Y lo de manera contraria, que D sobre B sea igual a C sobre D. Lo mismo, ¿ok? Como les he dicho, no hemos llegado a las aplicaciones de esto. Hay problemas que se pueden demostrar con este tipo de propiedades para verificar si dos rectas son paralelas a una tercera recta. ¿Cómo podemos demostrar si esto se cumple o no en base a estas reglas o a estas definiciones que podemos ver anteriormente y con estas proporciones que podemos usar? Y luego más adelante vamos a ver
qué se puede hacer con esto, cómo podemos analizar semejanza de triángulos en base a estas definiciones. Y pues luego haríamos unos problemitas sencillos, nada más, unos problemitas sencillos donde usted tiene que aplicar lo que le he explicado ahorita en clase. Y luego vamos a ver semejanza de triángulo rectángulo, y ese va a ser el último tema. O sea, solo nos falta una clase para terminar lo que es la geometría elemental. Hasta ahorita hemos visto geometría elemental. Una clase más y lo terminamos. Y pues quiero que me vaya adelantando un contenido que se llama semejanza de triángulo rectángulo. Esa es la tarea que le va a quedar el día de hoy. Semejanza. Vamos a escribir tarea. Buscar qué significa semejanza de triángulo rectángulo. Esa es la tarea que tienen para esta semana, muchachos. Espero que me la hagan, sean responsables. Ay, sé que estos temas para ustedes son un poquito tediosos, pero para mí también. Pero tenemos que salir adelante, tenemos que terminarlos. Si se les deja tareas referente a temas así, háganlas, no dejen de hacerlas. Por favor, sean responsables. Los temas que vienen son muy interesantes, las clases que luego vamos a ver, que espero que ustedes las encuentren interesantes, porque así debe de ser, muchachos. Tenemos que estar esperando, tenemos que tener esa iniciativa de nosotros mismos, aprender, a buscar a ser autodidactas, a leer, a buscar información que nos ayude y nos sirva para luego saber más de lo que les pueda enseñar su maestro. ¿Sí? Espero que este día sea muy bendecido para ustedes y su familia. Cuídense mucho. No anden saliendo tanto a hacer mandados. Vayan por cosas que son realmente importantes hacerlas, pero traten de cuidarse. Yo sé que ustedes se cuidan, muchachos, y no está de más que les esté diciendo que se cuiden, porque quiero que estén bien ustedes y su familia, que es lo más importante hasta ahorita. Espero en Dios que todos estén bien, que nadie esté pasando por momentos críticos. Y si es así, pues le pedimos a Dios que pronto pase todo por lo cual les estén pasando, y que Dios les dé la fortaleza de seguir adelante. ¿Ok? Así que tengan un día exitoso, les deseo lo mejor, estudien lo más que puedan, sean oficiosos, sean disciplinados en todo lo que hagan. ¿Ok?